Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, tú no me gusta. Ya ves que vale la puta pintura. En la manada aceptamos. Muy bien, ya estamos. Nos han quedado súper bien. Está más loco. Yo personalmente he vivido el carnaval desde los dos puntos de vista, porque yo he militado en el Casal de Joves de Prosperitat y he salido con la Rúa de Prosperitat. Hay innumerables comparsas y la verdad muy participativas. En cambio, Roquetas no tenemos ese despliegue, ¿no?, de comparsas, pero sí que somos una. Y eso a la hora de trabajar el disfraz pues requiere otro tipo de, de herramientas o de desarrollo del proceso para hacer el carnaval. Los lunes y los miércoles hay talleres de costura para personas que están haciendo una formación para buscar empleo. Y luego tenemos los otros talleres que son gente del barrio. Bueno, somos gente del barrio. La verdad que con estas máquinas no tiene nada que ver con las que cosen en casa. Claro, cosen mucho mejor. Luego vienen por la tarde las señoras y van haciendo las R's, hacen todo este cacharrito. Además es que no sabemos potenciar de verdad, que nosotros vamos como barrio. Es que no es una... No vamos solo como asociación, vamos como Toriguida, como Xarxa, como Casal de Años. Ya está, ya ha salido. Pero vamos a ver, que la gracia de carnaval no es que te den el premio, no. Bueno, pero a la gente le gusta. Eso es un rollo, la gente que se lo lleva bien que salta. Nos dieron 3 o 4 años el premio seguido, porque era a la más participativa. Pues al tercer año o al cuarto quitaron el premio, ya no está la de la participativa. Para apuntarse para los de los disfraces. Mira, habla con Amparo, a ver. De acuerdo, gracias. ¿El número de zapatos? 34. Luego la verdad es que da un gozo cuando ves toda la calle llena de naranjitos o de cada año de lo que hayamos sido. Y la gente pasándoselo bien, dices, pues mira, ha merecido la pena. Se queda el traje ella, y entonces ella, como no tenía apuntada talla, quiere la XL De la americana. No, para otra amiga. para la amiga. La mía. Pero bueno, ella no va. Y entonces se queda ella el suyo. Pues ya está. Y su talla que no se la había puesto se la pone, a otra y quedamos igual. Una XL más. Una más. Una más de la XL. Porque mi familia tenía un bar desde hace un montón de años y salíamos en la Rúa todos los años, ya te digo, yo era súper pequeñita y salía en la Rúa y ahora pues vuelvo a salir con todos, salimos todos, mi marido, los niños, salimos todos otra vez. Las tijeras. Llevo casi 8 años. Sí, sí. Estoy en una asociación y luego aparte también para la fiesta. La Feria de Abril, las fiestas mayores, Fashion Week. Mucha satisfacción, me lo paso muy bien, no sé. Me destreso mucho, salgo de mi rutina de cada día. Llevo 135 y me faltan 410. ¡Ya he terminado de cortar este año! ¡No corto más! Esta es la Antonia, una de veterana también aquí cosiendo. ¿Cuánto añico? Ya, llevo tiempo, muchos añitos ya, ¿eh? ¿Sí? ¿Y vamos a coser? ¿Pero qué es esto? A la hora de elegir el disfraz, se intenta que pueda tener componentes el disfraz para poder repartir esos componentes en diferentes entidades y que puedan todas las entidades participar.
En el casal hemos hecho las capas del disfraz. Tenemos un taller de serigrafía y con ese taller hemos serigrafiado el logo, digamos, de Super Roquetas, del superhéroe o superheroína que vamos a ir vestidas. Nos han quitado la dignidad. Venga, toma. En el agujero que capas para carnaval. Llevo 15 años trabajando aquí en el casal secando capas para carnaval i otros eventos i estic a la gestora. Ho hem dinamitzat des de casal i és com una manera de decidir projectes i totes les mogudes que es fan aquí al casal. Este año quedaron como finalistas dos opciones, que una era de superhéroes y superheroínas, que es la que ha salido, y otra de Masai. Trabajando llegó la votación final y al final salió el disfraz de superhéroes y superheroínas de Roquetas. Hi ha un tema que potser us heu oblidat, que és el tema dels criteris que utilitzem per triar la disfressa, que aquest any va generar cert malestar. No és per debatre'ls ara, però considereu que l'any que ve hem de començar abans i repassar els criteris o no? Yo creo que un poco tenemos marcados los criterios, ¿no? Ya de este año, o sea, creo que nos tendremos que inclinar a unos carnavales que no sea, que nadie se sienta molesto. Este año ha habido como un choque de ideas, ha sido también porque aunque creamos que los criterios están claros, el criterio que tenga yo no es el mismo que tiene otra persona. No, claro. Entonces si se puede establecer algo previo, en plan, pues estas ideas, no, esto... No hemos tenido nunca ningún conflicto con los carnavales, siempre nos hemos organizado, siempre. Este año ha habido un conflicto puntual porque no entendíamos qué era lo que nos querían decir. ¿Qué ha pasado? A nosotros nos ha enseñado este año, con el conflicto que ha habido, que no queremos conflicto, pues ver las cosas de otra forma. Y también... Aparte de que fue un debate muy intenso, en ciertos momentos, fue un debate que nos ha dejado como más lazos a la hora de poder compartir el espacio más sanamente, ¿no? Y seguramente todo ese proceso hasta llegar a ese disfraz nos servirá para muchas mesas más, que hay muchas en Roquetas. ¡Difícil! ¡Bien! ¡Porque somos una piña! No son 20, no son 30, no son 100, no son 200, no son 300, son nada más y nada menos que 450 personas. Este año es de justicia hacer una especial mención a una comparsa que hace de este acontecimiento de carnaval algo mágico, algo que cambia la dinámica habitual de su barrio. Es la comparsa que cada año, año tras año, es y sigue siendo la más numerosa de todo el carnaval de Nou Barris. Nada más y nada menos quiero hacer un agradecimiento y pedir a alguien de esa comparsa que suba a los superhéroes y superheroínas del barrio de Roquetas. ¡Vamos! Que este año han juntado a nada más y nada menos que a 450 personas. Media plaza. Yo pienso que para nosotros es mucho más que un carnaval, porque es el momento que nos juntamos todos para hacer algo en común, y es como se consiguen las cosas. Estamos todos, el Casal, el Toni Guida, la Asociación de Vecinos, el Millac, todos hacemos piña. ¡Viva Roquetas! ¡Sí, sí! ¡Roquetas ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Roquetas ya está aquí!
riegas las mías, regaré tus flores. Si tú riegas las mías, regaré tus flores. Si tú riegas las mías,